Hay una paradoja que desconcierta a la mayoría de las personas, y es que cuanto más intentan controlar cada aspecto de su vida, más sienten que todo se desmorona lentamente, como si el esfuerzo constante, lejos de acercarlos al éxito, los empujara hacia el agotamiento, la frustración y una sensación persistente de estar luchando contra la corriente. Sin embargo, dentro de la tradición taoísta existe una idea que parece ir completamente en contra de todo lo que nos enseñaron sobre disciplina, productividad y logro personal. Una idea que, si se comprende profundamente, puede transformar no solo la forma en que trabajas, sino también la manera en que vives, decides y avanzas. Esa idea es el Wu Wei. Aunque muchas personas traducen Wu Wei como no hacer nada, esta interpretación es superficial y, en cierto sentido, peligrosa, porque lo que realmente propone no es la inacción, sino una forma de acción tan alineada con el flujo natural de la vida que deja de sentirse como esfuerzo forzado, convirtiéndose en algo preciso, efectivo y sorprendentemente poderoso. Un maestro taoísta no persigue el éxito de manera obsesiva, no corre detrás de resultados como si su valor dependiera de ellos, y aún así, o quizás justamente por eso, construye una vida que desde afuera parece equilibrada, próspera y profundamente coherente. La pregunta entonces no es si estás haciendo lo suficiente, sino si estás actuando de la manera correcta, o mejor dicho, si estás actuando en armonía con el momento, con tus capacidades reales y con las oportunidades que naturalmente emergen frente a ti. Porque hay una diferencia enorme entre avanzar empujando el mundo con fuerza y avanzar aprovechando la dirección en la que el mundo ya se está moviendo. Y en esa diferencia, casi invisible para quien no presta atención, es donde se esconde una de las formas más inteligentes de construir éxito sin desgaste innecesario. En este vídeo vas a entender cómo piensan y viven los maestros taoístas, cómo aplican el Wu Wei en su día a día y, sobre todo, cómo puedes transformar ese principio en hábitos concretos que cambien tu forma de trabajar, decidir y avanzar, sin depender de motivación constante ni de esfuerzo extremo. Porque tal vez el problema no es que estés haciendo poco, sino que estás haciendo demasiado, de la manera equivocada. Para entender cómo un maestro taoísta construye una vida de éxito sin caer en el agotamiento constante, primero es necesario desmontar una idea equivocada que suele aparecer cuando alguien escucha el concepto de Wu Wei por primera vez, porque no se trata de pasividad, ni de indiferencia, ni mucho menos de resignarse ante lo que ocurre. El Wu Wei es, en esencia, acción sin fricción innecesaria, una forma de actuar en la que tus decisiones, tu energía y el contexto en el que te encuentras dejan de estar en conflicto y comienzan a moverse en la misma dirección, generando resultados que parecen naturales, casi inevitables. Un maestro taoísta observa antes de actuar, pero no desde la duda o el miedo, sino desde la claridad, entendiendo que cada situación tiene un ritmo propio, una dinámica que puede ser forzada o acompañada, y que la mayoría de las personas fracasan no por falta de esfuerzo, sino por insistir en momentos, caminos o formas que no están alineadas con la realidad que tienen delante. Por eso, en lugar de imponer su voluntad constantemente, el maestro aprende a reconocer cuándo avanzar, cuándo esperar y cuándo cambiar de dirección, sin que eso se sienta como pérdida de control, sino como una forma superior de inteligencia práctica. Esto se ve claramente en la naturaleza, donde nada se esfuerza en exceso por ser lo que es, y aún así todo cumple su función con precisión, desde el agua que fluye adaptándose a cualquier forma sin perder su esencia, hasta el bambú que se dobla con el viento sin romperse, sobreviviendo justamente porque no resiste de forma rígida. Aplicar Wu Wei en la vida moderna no significa dejar de tener objetivos, sino dejar de luchar contra todo para alcanzarlos. Significa elegir mejor tus batallas, reducir la fricción interna y externa, y actuar en los momentos donde el impacto de tu acción es naturalmente mayor. Cuando alguien entiende esto de verdad, deja de medir su progreso solo por la cantidad de esfuerzo invertido, y empieza a valorar la calidad de sus decisiones, la precisión de sus movimientos y la capacidad de leer el entorno antes de intervenir. Y es ahí donde comienza a aparecer un tipo de éxito diferente,
uno que no depende de la fuerza constante, sino de la alineación. Porque en el fondo, el Wu Wei no elimina la acción, lo que elimina es el desgaste innecesario que viene de actuar en contra del flujo natural de las cosas. Si lo piensas bien, muchas de tus mayores dificultades no vienen de lo que haces, sino de cómo y cuándo decides hacerlo. Y eso es exactamente lo que un maestro taoísta aprende a dominar. Antes de seguir profundizando, vale la pena decir que si este tipo de contenido te ayuda a ver la vida desde una perspectiva más clara y menos reactiva, acompañar el canal es una forma simple de seguir explorando ideas como esta sin perderte en el ruido constante de información superficial. Uno de los hábitos más importantes que desarrolla un maestro taoísta, y que marca una diferencia radical frente a la forma en que la mayoría de las personas vive, es la capacidad de observar con profundidad antes de intervenir en cualquier situación, entendiendo que actuar rápido no siempre es actuar bien, y que muchas decisiones impulsivas nacen más de la incomodidad que de la claridad. En la vida moderna existe una presión constante por responder, decidir y moverse de inmediato, como si la velocidad fuera sinónimo de inteligencia o eficacia, pero desde la perspectiva del Wu Wei, esta urgencia suele ser precisamente lo que genera errores, desgaste y resultados inconsistentes. El maestro taoísta no reacciona automáticamente, no porque sea lento, sino porque ha entrenado su percepción para captar detalles que otros ignoran, como el contexto real de un problema, las intenciones ocultas en una conversación o el momento adecuado en el que una acción tendrá mayor impacto con menor esfuerzo. Observar, en este sentido, no es quedarse inmóvil, sino recopilar información sin interferir prematuramente, permitiendo que la situación revele su verdadera naturaleza antes de intentar modificarla, lo que evita decisiones basadas en suposiciones o emociones momentáneas. Este hábito tiene un efecto inmediato en la calidad de vida, porque reduce la cantidad de conflictos innecesarios, mejora la precisión de las decisiones y elimina gran parte del estrés que proviene de intentar corregir errores que podrían haberse evitado con un poco más de atención al inicio. Además, cuando alguien observa con claridad, empieza a notar patrones, repeticiones y señales que antes pasaban desapercibidas, lo que transforma completamente la forma de anticiparse a problemas y aprovechar oportunidades, generando una sensación de control mucho más real que la que se obtiene intentando dominar todo a la fuerza. Aplicado de forma práctica, este hábito puede ser tan simple como hacer una pausa consciente antes de responder un mensaje importante, analizar una situación laboral sin dejarse llevar por la presión del momento o incluso permitir que una conversación se desarrolle antes de intentar dirigirla. Lo que cambia no es solo el resultado, sino la forma en que te relacionas con el proceso, porque dejas de actuar desde la urgencia y empiezas a actuar desde la comprensión. Y cuando eso ocurre, algo interesante sucede. Necesitas hacer menos, pero lo que haces tiene mucho más impacto. Porque el verdadero poder no está en reaccionar primero, sino en entender mejor. Si observar antes de actuar te permite elegir mejor tus movimientos, el siguiente hábito de un maestro taoísta consiste en algo aún más sutil, pero profundamente transformador. Eliminar toda fricción innecesaria en aquello que decides hacer, entendiendo que gran parte del cansancio que acumulamos no viene del trabajo en sí, sino de la resistencia interna con la que lo ejecutamos. La mayoría de las personas vive en un estado constante de tensión, intentando forzar resultados, luchar contra circunstancias o imponerse a situaciones que, en muchos casos, podrían resolverse con un enfoque más flexible, más estratégico y, sobre todo, más alineado con la realidad. Un maestro taoísta no confunde esfuerzo con eficacia, porque sabe que hay acciones que, aunque demanden mucha energía, generan poco resultado, mientras que otras, ejecutadas en el momento adecuado y con la actitud correcta, producen avances significativos con mucho menos desgaste. Reducir la fricción no significa evitar lo difícil, sino evitar lo innecesariamente difícil, lo que implica cuestionar constantemente si el camino que estás siguiendo es realmente el más adecuado o si simplemente es el que elegiste por costumbre,
por presión externa o por falta de observación previa. Este hábito se manifiesta en decisiones prácticas, como simplificar procesos en lugar de complicarlos, decir no a compromisos que no aportan valor real, o cambiar de estrategia cuando algo claramente no está funcionando, sin que eso se sienta como fracaso, sino como adaptación inteligente. También implica trabajar con tu energía en lugar de en su contra, reconociendo tus momentos de mayor claridad, tus ritmos naturales y tus límites reales, en lugar de intentar mantener un nivel constante de productividad que, en el fondo, no es sostenible. Cuando alguien empieza a aplicar esto, descubre que muchas de las barreras que enfrentaba no eran externas, sino creadas por su propia forma de insistir en caminos poco eficientes, lo que libera una cantidad enorme de energía que puede ser redirigida hacia acciones mucho más efectivas. Y lo más interesante es que, desde fuera, puede parecer que estás haciendo menos, cuando en realidad estás haciendo exactamente lo necesario, sin exceso, sin desgaste y sin lucha constante. Porque en el Wu Wei, la clave no es cuánto haces, sino cuánta resistencia hay en lo que haces. Y cuando esa resistencia desaparece, el avance deja de ser una batalla y empieza a sentirse como un flujo natural. Si todo lo que vimos hasta ahora se quedara solo como una idea interesante, el Wu Wei seguiría siendo un concepto atractivo, pero lejano, algo que parece funcionar en la teoría pero que no cambia realmente tu día a día, y por eso el punto más importante no es entenderlo, sino empezar a reconocer dónde, en tu propia vida, estás actuando en contra del flujo natural de las cosas. Porque si observas con honestidad, vas a notar que hay áreas donde estás forzando decisiones que todavía no están maduras, insistiendo en caminos que generan más resistencia que progreso, o reaccionando de forma automática sin darte el espacio necesario para comprender lo que realmente está ocurriendo. Y no se trata de cambiar todo de una vez, ni de adoptar una postura completamente pasiva frente a la vida, sino de hacer ajustes precisos, casi imperceptibles al inicio, pero que con el tiempo transforman completamente la forma en que te mueves. Tal vez sea dejar de responder inmediatamente a todo y empezar a observar con más atención. Tal vez sea soltar una estrategia que claramente no está funcionando en lugar de seguir invirtiendo energía en ella. O quizás sea simplemente reconocer que no todo depende de tu esfuerzo constante, y que hay momentos donde avanzar significa esperar con inteligencia. Lo interesante es que, cuando empiezas a aplicar esto, la sensación de lucha disminuye, las decisiones se vuelven más claras y el progreso deja de sentirse como una carga pesada que tienes que arrastrar todos los días. No porque estés haciendo menos, sino porque estás dejando de hacer lo que no es necesario. Y en ese espacio que se libera, empiezan a aparecer oportunidades, soluciones y caminos que antes no podías ver, justamente porque estabas demasiado ocupado intentando controlar todo. Un maestro taoísta no vive sin objetivos, pero tampoco vive esclavo de ellos, porque entiende que el verdadero control no está en forzar cada resultado, sino en saber cuándo actuar, cuándo ajustar y cuándo simplemente permitir que las cosas sigan su curso. Si hay algo que puedes llevarte de este vídeo, no es una regla rígida ni una técnica específica, sino una forma distinta de relacionarte con tus acciones, con tu tiempo y con tus expectativas. Porque al final, el éxito construido desde el Wu Wei no es el resultado de hacer más, sino de hacer lo correcto, en el momento correcto y sin resistencia innecesaria.